Desde el mismo momento cero que me convertí, yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Lo supe que era la palabra de Dios. Cada vez que yo leía la Biblia me daba un golpe. Cada vez que yo leía la Biblia me tiraba para atrás. Cada vez que yo leía la Biblia Dios me hablaba. Me hacía llorar, me hacía reír. Yo supe, no hacía falta que yo fuese a ninguna conferencia, ni hacía falta que fuese a nadie que llevase tiempo a la iglesia o al pastor para que me explicase. Yo supe desde el mismo momento que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo sé que hay otras personas que necesitan su tiempo, que necesitan estudiarla, que en mi caso concreto la supe desde el minuto cero. Y también supe desde el minuto cero que Cristo era Dios. Lo supe desde el momento en que me convertí, que Cristo era Dios. Nunca he tenido duda acerca de la divinidad de Cristo. Nunca he tenido duda de que Cristo es Dios. Y supe también desde el minuto cero que la Iglesia forma parte del plan de Dios. Nunca he tenido dudas acerca de la Iglesia. Siempre he sabido que forma parte del plan de Dios para mi vida y para la vida de los redimidos. Desde el minuto cero entendí lo que era la Iglesia. Desde el minuto cero fui a la iglesia. Yo me convertí un sábado y al día siguiente estaba yendo al culto por la mañana y al culto por la tarde. Y como he dicho también en otras ocasiones, fui el único joven que estuvo yendo durante mucho tiempo al culto de oración y estudio bíblico. Por alguna razón que yo no entendía muy bien, los jóvenes solamente iban a los sábados, a la reunión de jóvenes y al domingo. Pero yo iba al culto de oración y al estudio bíblico. Siempre he entendido la importancia de la iglesia. Nunca he tenido dudas acerca de la iglesia. Nunca he tenido que leer libros para que me ayuden a saber lo que es la importancia de venir a la iglesia, o he tenido que hablar con gente para que me explique lo que es la iglesia. No sé por qué, pero desde el minuto cero siempre he entendido la importancia de la iglesia para mi vida. La iglesia comienza con 120 personas en el aposento alto. Después de la predicación de Pedro en Pentecostés se convirtieron como 3.000 personas. Todas estas personas se reunían cada día en el templo y en las casas. Y además el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un poco más adelante hay como 5.000 convertidos. Y no iban por libre, se reunían en la iglesia. Después vemos un poquito más adelante que la iglesia elige 7 diáconos. Para atender mejor a las viudas. Y vemos que la iglesia no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Al final se origina una persecución contra la iglesia y aparece Saulo de Tarso como el gran perseguidor. Después los creyentes fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Y comienzan a originarse iglesias en Samaria, en Damasco, en Lida, en Jope y en Cesarea. Poco después, el perseguidor Saulo, que entra en escena, se convierte y comienza a ver iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero la iglesia sigue expandiéndose y sigue avanzando a otras partes, a otros lugares. La iglesia se va formando en Fenicia, en Chipre, en Antioquía. Los años van pasando y Pablo comienza su primer viaje misionero y se establecen iglesias en Chipre, en Asia Menor, incluyendo Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. En su segundo viaje misionero hay iglesias en Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso, por nombrar alguna. Y su tercer viaje confirma la mayoría de estas iglesias. Y empiezan a escribirse cartas a las iglesias. Carta a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, a los romanos, etc. Herodes Antipas arresta a miembros de la iglesia y los mata. La iglesia sigue creciendo y expandiéndose. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron a iglesias y Apocalipsis se dirige a las 7 iglesias de Asia. Creo que hay que estar muy ciego para no ver la importancia de la iglesia en el plan de Dios para su pueblo, para nosotros. La gente se convertía y se añadía a la iglesia y se reunían en la iglesia y se formaban en la iglesia. Los cristianos se identificaban como iglesias. Saulo asolaba a la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Se congregaron durante un año con la iglesia. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia hacía sin cesar oración. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Habiendo sido encaminados por la iglesia. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Sigo?
etcétera, 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 etcétera. La pregunta, hermanos y hermanas, es si la palabra de Dios es tan clara, si el Nuevo Testamento es tan claro, si la enseñanza de la Iglesia es tan clara en la palabra de Dios, ¿por qué hay personas que no van a la Iglesia? ¿Por qué hay personas que no vienen a la Iglesia? ¿Por qué hay personas que no valoran la Iglesia? ¿Por qué hay personas que se conforman con venir de vez en cuando a la Iglesia? ¿Por qué hay personas que no están en la Iglesia? ¿Por qué hay personas que les cuesta reunirse en la Iglesia? ¿Por qué hay personas que echan pestes de la Iglesia? Cuando la enseñanza de la palabra de Dios es tan clara, por lo menos nos debería de situar, por lo menos nos debería hacer pensar, por lo menos debería hacer reflexionar. ¿Por qué en los últimos años se le da tan poca importancia a la Iglesia? Y creo que hay algunos motivos, para que eso ocurra. Por una parte vemos los medios de comunicación, y los medios de comunicación nos están contando un cuento, y el cuento muchas veces nosotros no lo creemos, y el cuento es que haz lo que quieras, vive como quieras, piensa lo que quieras, tú eres el que manda en tu vida, no te limites a lo que los demás digan, expresa, habla y di lo que tú quieres. Por lo tanto, cuando la gente piensa que yo soy el capitán de mi vida, ¿qué importancia tiene la Iglesia? Y cuando me están diciendo continuamente que yo tengo derecho a, y me están diciendo continuamente haz lo que quieras, al final yo me lo creo, y al final me creo que yo tengo que hacer lo que yo quiera porque así soy libre, porque no tengo que depender de nadie, porque yo soy el que manda. No es la Iglesia, no es fulanito o menganito, ni siquiera es el Señor, sino al final soy yo el que manda. Entonces, cuando tú estás continuamente escuchando haz lo que quieras, vive como quieras, de alguna forma también esa enseñanza se introduce en la Iglesia, y aunque no queramos ponerle ese nombre, muchos de los creyentes viven así, hacen lo que quieren, en el momento en que quieren y como crean conveniente. Otro motivo por que la gente no viene a la Iglesia es porque no quieren responsabilidades. Nos cuesta un mundo asumir responsabilidades. El otro día estábamos viendo Char y yo MasterChef, y salió uno de los concursantes que iba a ser capitán y decía: yo no quiero responsabilidades, y es bombero, o sea, yo no quiero responsabilidades, yo no quiero asumir ninguna, yo prefiero que me manden a asumir responsabilidades. Estamos en un mundo en el que preferimos que los demás hagan las cosas, estamos en un mundo en el que preferimos que los demás hagan cosas en la Iglesia, en nuestras vidas. No nos gusta asumir responsabilidades por eso mismo, por la responsabilidad que entraña. Es más fácil que hacer las cosas sin ningún tipo de dar cuenta a nadie, como yo crea oportuno, y sin asumir ni dar opción a que otros me puedan decir algo. Por lo tanto, me lavo las manos y no vengo a la Iglesia, no quiero venir a la Iglesia y no quiero asumir ninguna responsabilidad. Allá que lo hagan los otros, los que tengan ese llamamiento o los que ven eso, ¿no? Hay otro motivo también por el que la gente no viene a la Iglesia, y es que desgraciadamente ha habido muchísimos ejemplos en las iglesias acerca de sectarismo, de divisiones, de herejías, de carnalidades, etcétera, etcétera. La iglesia en la que yo me convertí, desgraciadamente ha pasado a la iglesia por ser una iglesia que ha tenido más de 10 divisiones, y me quedo corto, más de 10 divisiones. Gran parte de las iglesias que hay en Sevilla fueron producidas por las divisiones en esa iglesia, con todo el daño, dolor, lágrimas que eso pudo producir y produjo en muchos de la iglesia y en mi misma persona. Hay familias que están enfrentadas en las iglesias también. Familias que están peleadas, hermanos que están peleados, hermanos que no se hablan, familias que miran para un sitio y otros que miran para otro, que piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Y eso al final produce disensiones, produce amarguras y produce tristeza también en la iglesia y en la gente que viene. Después hay actitudes que son realmente traumáticas, complicadas, difíciles y llenas de pecado. La primera vez que yo fui a una iglesia en Cádiz, la segunda, que fui a una iglesia en Cádiz, cuando yo salí de la mili, estando en la mili, fui un día entre semana a una iglesia en Cádiz, porque la primera iglesia que fui, yo era el hombre invisible, a mí no me saludó nadie, absolutamente nadie, en esa iglesia, que con el paso del tiempo prediqué en varias ocasiones. Pero en ese momento
A mí ni me dieron la mano, ni me saludaron, ni nada de nada. Era el hombre invisible allí vestido de marinero. Así que la segunda vez que pude ir a una iglesia, fui a otra iglesia, donde había un hermano alto, grande, fuertote. Hubo un hermano que estaba orando y yo estaba diciendo, qué oración, eso me ha pasado tantas veces en mi vida, qué oración, qué forma de orar. Este hombre conoce al Señor. Una oración fluida, espiritual, fue tremenda. Y cuando terminó el culto, este hermano que había orado se me acercó. No nos conocíamos, yo era la primera vez que iba a esta iglesia, no nos conocíamos, y se me puso a hablar más del pastor. Se me puso a criticar a mí, que yo no me conocía de nada, ni yo lo conocía a él, ni yo conocía al pastor, ni yo conocía a la iglesia, no conocía nada. Y se me puso a hablar mal del pastor. Y yo estaba diciendo, acaba de hablar con Dios, con una oración maravillosa, y me está hablando de un hermano, me está criticando a un hermano, a mí, que yo no soy, que ni lo conozco. Con el paso del tiempo yo tuve una relación con ese pastor, porque empecé a ir a la iglesia, de hecho di un curso en la iglesia, sobre APEN, Alianza por la Evangelización del Niño, y tuve ocasión de conocer al pastor y a este hermano. Y tengo que deciros que el pastor era un hombre delicioso. Yo fui a comer varias veces a su casa, un hombre espiritual, un hombre amable, un hombre equilibrado, amante de la palabra, con corazón de pastor. Sin embargo, el otro no. El otro también tuvo ocasión de verlo, de conocerlo, y el otro era pues de estas personas que son tóxicas. En las iglesias y en todas partes. Pero claro, te hace daño cuando tú vas a un sitio y tú escuchas a personas que están hablando, pues produce, dice, bueno, ¿yo para qué voy a venir aquí? ¿Para qué vengo a esta iglesia cuando al final lo que se está hablando mal de otros? Hay dentro de la iglesia también un movimiento en el que hay gente que te dice que no hace falta reunirse en la iglesia. Ya no solamente que lo diga la gente de la calle, es que lo están diciendo gente de la iglesia. Gente que te dice que no hace falta reunirse en la iglesia y que pueden hacerlo a través de internet o a través de reuniones, a través de las redes sociales, etcétera. Es decir, no hace falta reunirse. Conozco una pareja en la provincia de Cádiz, que ellos, en vez de ir a una iglesia local, se juntaban con la iglesia de ella, que estaba en Argentina. La iglesia de ella estaba en Argentina y ella y su marido, en vez de ir a una iglesia local, se juntaban, se apuntaban, veían por la mañana de los domingos el culto en Argentina y no iban a la comunión de los santos, no iban a la iglesia local, tal como el Señor nos dice en su palabra. Eso se ha multiplicado. A través de la pandemia eso se ha multiplicado. Y hoy en día hay gente que te dice en tu propia cara que no hace falta ir a la iglesia, que no tenemos, tú puedes apuntar, tú puedes ponerte los domingos en cualquier culto, en cualquier sitio. Tú puedes escuchar cientos y cientos de predicaciones, puedes escuchar cientos y cientos de grupos de alabanza. Y no hace falta que te vengas a una iglesia, que vayas a una iglesia, porque tú ya puedes estar ahí, como si eso fuese bueno. Y además te lo dicen como si eso fuese bueno. Una cosa es que tú no puedes venir a la iglesia porque estás malo, una cosa es que no puedes ir a la iglesia porque estás enfermo, porque estás trabajando y te conectas a la iglesia. Y otra cosa es que simplemente coges la comodidad desde la cama de tu casa, la cama de tu habitación o desde la butaca, ponerte a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros o a pocos kilómetros con otra iglesia y tú dices, he estado en el culto, y te lo crees, y es que además se cree que está haciendo bien. También hay muchos que dicen, en una teología un poco enrevesada en el que hemos caído muchas veces, que te dicen, yo no te pido que tú te unas a una iglesia, yo lo que te pido es que tú te conviertas, con lo cual aparentemente eso está bien, con lo cual aparentemente parece que es muy rico, muy bien lo que está diciendo, parece que tiene sentido, pero en realidad eso no va acompañado con la autoridad de la palabra, porque la autoridad de la palabra nos dice que te conviertas y te añades a la iglesia. Eso que decimos, no importa que venga a la iglesia, tú acepta a Cristo y ya está. Pues lo importante es aceptar a Cristo, sí, pero también es importante venir a la iglesia. Y a veces decimos a la persona, o esa otra frase tan manida que decimos, no importa, yo no soy evangélico, yo no soy fulanito, yo soy cristiano, tú no te preocupes, yo soy cristiano y yo quiero que tú seas cristiano. Y no importa que tú vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia. O esa otra cosa, esa otra canción y ese modelo en el que muchas veces se dice, no me importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás. Eso es verdad,
porque si yo no sé exactamente si eso es verdad, entiendo lo que se quiere decir, pero no todas las iglesias son iguales, ni mucho menos. Hay iglesias que enseñan la palabra de Dios y otras que no la enseñan. Hay iglesias que son fieles a las Escrituras y otras que no lo enseñan. Hay iglesias que se dejan guiar por lo que la palabra y el Espíritu Santo dice y otras iglesias que no. Hay iglesias que enseñan la sana doctrina y hay otras iglesias que no enseñan la doctrina. Es importante saber a qué iglesia vamos, es importante saber dónde estamos. No es solamente decir cree en Cristo y no me importa la iglesia que vaya. La iglesia es muy importante en nuestras vidas. Hay otras personas que no vienen a la iglesia sencillamente porque no se quieren someter a nadie y lo que quieren es vivir una hiperdependencia y el individualismo que está hoy en día en boga en muchos sitios. El venir a la iglesia es ser miembros de la iglesia, es ser corresponsables de la iglesia, es un luchar por la unidad en la iglesia, es preocuparnos los unos por los otros, es orar los unos por los otros, es exhortarnos los unos a los otros. Pero en el tiempo en que vivimos hay mucha gente que vive ese hiperindividualismo de una forma exacerbada y no les importa, no es importante venir a la iglesia o la hiperindependencia. Eso que está hoy en día en boga, yo no soy dependiente de nadie. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Aquí encontramos dos extremos. Por una parte encontramos lo que te dicen, yo no dependo de nadie, por lo tanto no tengo que ir a la iglesia. Ni tengo que escuchar a los maestros de la palabra, ni tengo que escuchar, yo soy independiente, por lo tanto yo llevo años en el Señor, tengo un conocimiento de la palabra y yo tengo que profundizar en la palabra. Y tengo que decirte que amén. Amén. Eso es cierto en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Un par de horas aquí, contando entre el domingo y entre el miércoles, no nos hace conocer la palabra. Esto es, digamos, cuando nos juntamos como iglesia, es importante, venimos a la iglesia a aprender la palabra, pero eso no es lo principal, es que tú te alimentes. Como dice el autor de Hebreos, puede haber personas que llevan años en el Señor y en vez de ser maestros son niños. Eso es cierto. Eso es cierto, no tenemos que estar dependiendo siempre de alguien. Tenemos que aprender a depender de nosotros, de estudiar la palabra, de buscar la palabra, de profundizar la palabra. Amén a eso. Pero una cosa es ser independiente y otra cosa es hacer lo que me dé la gana. Una cosa es ser independiente y otra cosa es no creer que, por ejemplo, hermanos y hermanas en la iglesia me puedan enseñar. O pensar que como yo en mi caso concreto, llevo 40 años en el Señor, a mí no me va a enseñar nadie, porque yo ya conozco bastante la palabra. Si yo me creo eso, me estoy mintiendo a mí mismo. Porque de todo se aprende. Y hay hermanos y hermanas en la iglesia que tienen capacidades para enseñar, que Dios se lo ha dado, y yo haría bien en asumir y en entender y saber que esos hermanos me pueden enseñar a través de la palabra. La otra cosa que podemos ir a la que nos vamos es la dependencia absoluta. Hay personas que no se mueven si el pastor no dice nada, o hay personas que no se mueven si alguien del consejo no dice nada, o si el líder del grupo de jóvenes no dice nada. Hay personas que están siempre a la sombra, al lado de alguien, y viven su vida dependiendo de. Tampoco es eso, ni la independencia ni la dependencia de. Lo que la Escritura nos llama es a una interdependencia. A una interdependencia, dependemos los unos de los otros y dependemos de Cristo por encima de todo. Por lo tanto, hay gente que no viene a la iglesia tampoco porque como se creen ya independientes, ni nadie me va a enseñar, y hay gente que caen a la otra parte, que son demasiado dependientes y siempre van a ser niños, nunca van a madurar en la fe. Ni independencia ni dependencia, somos interdependientes los unos de los otros. No solamente hay gente que no viene por los medios porque se creen que tienen mucha libertad, que tienen derecho a hacer lo que quieran, o porque desgraciadamente han visto ejemplos de mala praxis en la iglesia, de divisiones, problemas, enfrentamientos, o porque piensan que no hace falta reunirse en la iglesia y se puede hacer a través de internet o de las redes sociales, o porque no importa la iglesia que vayas si al fin y al cabo es lo mismo, y no es exactamente ni mucho menos lo mismo, porque no queremos someternos a nadie
y vivimos en un individualismo y en una independencia terrible en los días que estamos viviendo. También hay personas que no vienen a la iglesia porque son extremadamente críticos con la iglesia. Extremadamente críticos con la iglesia. Nos quejamos si los cultos duran 1 hora. Nos quejamos si los cultos duran 2 horas. Nos quejamos porque se canta mucho. Nos quejamos porque se canta poco. Nos quejamos porque la predicación es demasiado liviana. Nos quejamos porque la predicación es muy profunda. Nos quejamos porque se hace mucho ruido. Nos quejamos porque hay demasiado silencio. Nos quejamos porque no hay pastor. Nos quejamos porque hay pastor. Nos quejamos porque no hay ancianos. Nos quejamos porque hay ancianos. Nos quejamos porque solo presiden los hombres. Nos quejamos porque las mujeres presiden más que los hombres. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Continuamente, continuamente. Y esto es muy triste. Es muy triste. Imagínate que tú estás en tu casa. Imagínate que estás con tu cónyuge y con tus hijos. Imagínate que tú estás todo el día quejándote de tu familia. Imagínate que tú estás con tus hijos y te quejas de tu cónyuge, te quejas de la casa, te quejas de la comida, te quejas de la cama, te quejas de la escalera, te quejas del cuarto de baño, te quejas de cómo se cocina, te quejas de... Tú imagínate el impacto que tú vas a dar a tus hijos. Imagínate todo el tiempo quejándote de lo que tú más quieres, porque es tu familia. Imagínate todo ese tiempo quejándote. Si tú estás todo el tiempo quejándote, ¿qué le estás transmitiendo a tu familia? Si tú estás todo el tiempo quejándote, ¿qué le estás transmitiendo a tu cónyuge? Si tú estás todo el tiempo quejándote, ¿qué te estás transmitiendo a ti mismo? Y si tú estás todo el tiempo quejándote, ¿qué estás pensando acerca de Dios en tu vida? Porque no quiero decirte nada, pero la palabra de Dios nos enseña mucho sobre el tema de la queja. Y nos dice, por ejemplo, no os quejéis los unos a los otros. Hay personas que son profesionales de la queja y solamente se fijan en las cosas malas que ocurren en las iglesias. Pero mira por dónde no se fijan en las cosas buenas. Personas que están siempre, continuamente quejándose de la iglesia. Hay cristianos que ven a la iglesia como un club social, como un club de fútbol, como un partido político, como una asociación benéfica. Hay como que soy miembro de esta persona, pago mi cuota y ya está, es como un club. Déjame decirte que la iglesia no es un club, déjame decirte que la iglesia no es un partido político, déjame decirte que la iglesia no es una asociación benéfica, déjame decirte que la iglesia no es un lugar solamente de encuentros para pasar un rato divertido, un rato agradable. Hay personas que piensan que la iglesia es un lugar de voluntarios. Yo vengo voluntariamente. A mí no me puedes decir que yo venga a la iglesia obligatoriamente. Yo vengo voluntariamente. ¿Seguro que tú vienes, que el Señor nos dice que vengamos voluntariamente? ¿Seguro que te deja a ti la opción de venir a la iglesia? ¿Seguro que tú eres el que manda en esa decisión? ¿O será que tú quieres hacerlo? Porque la palabra de Dios precisamente no enseña eso. Si fuese por algo voluntario, yo hacía años que no vendría a la iglesia. Si fuese voluntario, yo hacía años que no vendría a la iglesia, porque muchas veces la iglesia lo que se ve es lo peor. Una de las cosas que, como dije al principio, una de las cosas que yo tengo muy claro desde que me convertí es la asistencia a la iglesia. Char y yo, cuando nos casamos, seguíamos yendo a la iglesia y no teníamos descanso, solamente teníamos descanso el sábado por la tarde y el domingo por la tarde. No parábamos, no descansábamos y nosotros íbamos a la iglesia. Y los viernes teníamos reunión de oración y de estudio bíblico en mi casa con los jóvenes. Y no hablábamos mal de nadie. Teníamos un tiempo de oración y de estudio bíblico en mi casa los viernes por la noche y a veces nos daban hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Y al sábado siguiente a trabajar y el domingo a trabajar. Y yo estaba en la iglesia con mi mujer por la tarde y no me quedaba en mi casa diciendo qué cansadito estoy, que podía haberlo hecho. Qué cansadito estoy, un domingo por la tarde que tengo para descansar y tengo que ir a la iglesia. Ya bastante daño tenía ya mi alma por no poder ir a la iglesia por la mañana. Y entonces íbamos por la tarde, pero íbamos y no me quedaba en mi casa tranquilamente. Después, cuando me eligieron pastor en Torreblanca, fui a Torreblanca y sin descansar tampoco íbamos a la iglesia. Y cuando me pidieron pastorear la iglesia en Utrera, igual desde allí sin coche
coche a la iglesia. Sí, no estoy hablando desde la teoría, no estoy hablando desde la equidistancia, no estoy hablando estoy hablando desde mi propia realidad, de lo que yo entiendo en las Escrituras. La importancia de la iglesia, y de hace 12 o 13 años, con Nueva Vida igual. Yo salgo de aquí y me voy por la tarde a la iglesia de Nueva Vida, y los viernes también. Amo la iglesia, entiendo la iglesia, conozco la iglesia y conozco sus defectos también. Y creo que la iglesia es, como he dicho muchas veces, el lugar más importante después de la familia. Es el mejor invento que el Señor ha hecho después de la familia. Creo que es un lugar precioso, pero no es un club social. No es un lugar para hablar, no es un lugar para enfrentar ideas, no es un lugar para decir que yo voy voluntariamente. No se va voluntariamente. Aunque esto te cueste y aunque te enfades conmigo, la iglesia es un mandato de Dios. La iglesia es un mandato de Dios. Venir a la iglesia es un mandato de Dios, no es una opción. Y podemos buscar versículos enrevesados y podemos buscar versículos que le damos otra interpretación, pero la palabra de Dios es muy clara: no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios nos dice que toda la vida cristiana pasa por la iglesia. El Nuevo Testamento no hay una idea de un cristiano que no va a la iglesia. No hay una idea de una persona que no necesita la iglesia. No hay una idea de que la iglesia es algo voluntario. Voy cuando me apetece. No, Señor. La palabra de Dios nos enseña la importancia de la iglesia, de venir a la iglesia, de estar en la iglesia. El problema es que no solamente no queremos venir a la iglesia, sino que no nos sometemos a la iglesia. Ese es el problema. Que no solamente no venimos, sino que no nos queremos someter a la iglesia con todo lo que eso significa. A veces pensamos que eso como que es algo voluntario y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo recuerdo hace muchos años, en un campamento de familia, estábamos sentados en una mesa con una familia que era de Almería, vivían en Almería. Ella era norteamericana y él español. Y estábamos sentados en la mesa, unos cuantos hermanos y esta familia, estábamos hablando, charlando, y surgió el tema de la iglesia. Y esta hermana, americana, me decía: pues en nuestra iglesia en Estados Unidos y aquí también en Almería, nosotros si queremos promover una buena música, pues buscamos a un músico, le pagamos un dinero y canta y toca en el grupo de alabanza. Y yo me quedé un poco, digo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que la iglesia donde tú vienes y aquí en Almería lo estáis haciendo, pagáis a personas que no son creyentes para estar en la alabanza? Y me dijo que sí. Y yo recuerdo otro hermano que estaba a mi lado, que está aquí sentado escuchándome, otro hermano que estaba a mi lado, y los dos nos miramos diciendo: ¿pero esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es la cosa de, bueno, qué malo hay que una persona se le pague, es un músico, es un cantante, se le pague un dinero para que él pueda tocar y pueda cantar en la iglesia, aunque no sea creyente. Y tú dices: ¿pero eso es bíblico? ¿Una persona que no es cristiano puede presidir un culto? ¿Una persona que no viene a la iglesia puede presidir un culto? ¿Una persona que no viene a la iglesia puede cantar? ¿Una persona que no viene a la iglesia puede tener una labor de dirección? ¿Una persona que no viene a la iglesia puede emitir sus opiniones? ¿Una persona que no viene a la iglesia puede predicar? ¿Cómo os qué diréis vosotros si yo un día, una persona que viene de fuera, que no es cristiano, que no viene a la iglesia y simplemente hace buen mimo o es un buen conferenciante, yo le invito aquí a predicar y nadie lo conoce? Y yo digo: no, es una persona que habla muy bien y nos va a dar un pedazo de mensaje de lo que sea. ¿Cómo os qué diréis vosotros? ¿Cómo os creéis vosotros? Yo espero que me deis una patada y que me echéis, porque ¿cómo se podría invitar a una persona que no es miembro de la iglesia, que no es cristiano, que no viene? Y si es cristiano y no viene a la iglesia, estás viviendo en pecado. Enfádate conmigo. Pero si es cristiano y no viene a la iglesia queriendo, está haciendo algo que a Dios no le agrada. Por muchas cosas que uno pueda decir. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez, y he intentado decírtelo de forma resumida desde el principio, la importancia de la iglesia en el plan de Dios y la importancia de la iglesia para nuestra vida espiritual. Hay quienes piensan que la iglesia también es un proveedor de servicio. La iglesia nos aporta, nos da, nos ayuda, nos enseña, nos dice cosas, nos hace cosas. Aporta para nuestro matrimonio, aporta para los jóvenes, aporta para los adolescentes, aporta. La iglesia es un proveedor de servicio, como una gasolinera da gasolina, o como una panadería da pan, o como una frutería da fruta.
La iglesia no es un lugar solamente de servicios. La iglesia es un lugar donde estamos congregados para adorar, para alabar al Señor en todas las cosas que hacemos en la iglesia. La iglesia es un lugar de servicio espiritual. Es un lugar donde lo que prima es Dios y la ayuda espiritual y lo que el Señor nos da a través de su comunión y a través de su palabra y a través de la propia iglesia. Me sorprende, hay muchas veces que escucho a personas que dicen: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Y yo digo: amén. Señor, ayúdame a amar a las personas porque tú amas a las personas. Bien, gloria a Dios. Señor, ayúdame a amar las misiones porque tú amas las misiones. Bien, gloria a Dios. Pero esas personas que están hablando muchas veces de ayúdame a amar lo que tú amas, después nos dicen: ayúdame a amar la iglesia como tú amas. Porque la iglesia Dios la ama. ¿Y de qué forma la ama? Si somos creyentes tenemos que amar la iglesia, porque es lo que ama al Señor. Si amamos al Señor, inevitablemente tenemos que amar lo que el Señor ama. Dice en Efesios, en el capítulo 5, dice Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate que está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjate que está diciendo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Cómo es posible que aquellos que dicen que aman al Señor no amen a la iglesia? ¿Cómo es posible que aquellos que dicen que aman al Señor critiquen a la iglesia? ¿Cómo es posible que aquellos que aman al Señor no tengan cargo de conciencia por no venir a la iglesia? ¿Cómo es posible que haya personas que dicen que aman al Señor y no aman la iglesia? Porque si somos creyentes, amamos lo que el Señor ama. Y lo que el Señor ama profundamente, entre otras cosas, es a su iglesia. Hermano, una iglesia no es un club para cristianos. Una iglesia no es una sociedad benéfica. Una iglesia no es un grupo de personas que se reúnen para hablar de sus cosas. Una iglesia no es un sitio para contrastar ideas o puntos de vista. Es triste, pero hay cristianos que piensan que no hace falta acudir a la iglesia. Hay cristianos que incluso piensan que se puede participar de la cena del Señor sin unirse a la iglesia, sin venir a la iglesia. Y que no hay nada malo en no venir a los cultos dominicales. No hay nada malo en no venir durante las reuniones cuando se hacen en la iglesia. Que no hace falta ofrendar. Hermanos que te dicen que no hace falta ofrendar, que no importa hacerlo. Hermanos que toman decisiones importantes sin consultar a otros creyentes para que nos ayuden a pensar, a madurar. Creyentes que van por libre y no piden nunca opinión, que a lo mejor es algo importante pedir consejo de alguien. Y no. Y muchas veces tú ves cómo se estrellan por no pedir consejo de hermanos maduros que están puestos por el Señor para eso. El domingo, el día del Señor, el día en que la iglesia se juntaba, llevo años estudiando la palabra de Dios y creo firmemente, lo digo, que la iglesia se juntaba el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, se juntaba la iglesia para adorar al Señor. Y hoy en día, el día del Señor, ¿qué es lo que hacemos? El día del Señor aquí se ha quitado la importancia que tenía. Había un tiempo que era impensable que la gente no viniese el domingo. Había ahí un tiempo que era impensable que la gente viniese al culto, porque la gente venía a la iglesia. Hoy en día no, hoy en día vienes al culto y tú sabes la gente que más o menos viene, pero siempre hay una probabilidad, un tanto por ciento de personas que no vienen por X motivos, porque no se le da importancia al día del Señor. Y al no darle importancia al día del Señor, al domingo, pues si no entendemos que es un día apartado para el Señor, donde la iglesia se congrega para adorar, para alabar al Señor, pues entonces, claro, cualquier cosa es más importante que venir a la iglesia. No voy a la iglesia porque tengo que estudiar. Déjame decirte una cosa. Yo tengo dos hijas. Mis dos hijas han pasado por primaria, por secundaria, han pasado por la universidad, y en todos esos años puedo contar con los dedos de la mano los días
que mis hijas se han quedado a estudiar en casa y no han venido al culto, con los dedos de la mano. Porque creo que la responsabilidad de los padres con los hijos es hacerle ver la importancia de la iglesia. Pero si los primeros en no venir a la iglesia son los padres, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? Si los primeros en venir a la iglesia son los padres que asumen otras cosas el día del Señor, ¿cómo vas a obligar a tus hijos a venir? ¿Uno puede estudiar en su casa? Sí, pero momentos y momentos. Lo que no podemos coger es la costumbre de venir, de estudiar los domingos y después por la tarde nos vamos a ver un partido, o nos vamos con los jóvenes, o nos vamos a ver una película. A mí no me cabe en la cabeza, creo que es absolutamente al contrario. Yo he sido líder del grupo de jóvenes durante tiempo y yo siempre he enseñado a los jóvenes, lo primero es venir a la iglesia, antes incluso que el grupo de jóvenes, lo primero es ir a los cultos. Y si tienes que estudiar, pues pasa tiempo, y si tienes que ahora busca maneras de hacerlo, y si es inevitable, hazlo. Pero te aseguro que cada uno busca sus prioridades y cada uno busca las mejores maneras. Antes que cualquier otra reunión es la iglesia. Antes que cualquier otra reunión, antes que cualquier otra cosa es los cultos que estamos juntos como iglesia. Donde nos podemos juntar los miércoles, los días de semana, los domingos, pero sobre todo el culto dominical. Hay personas que no vienen a la iglesia los domingos porque tienen que pintar. Hay personas que no vienen a la iglesia los domingos porque se van a la playa, porque se van a otras cosas. Y tú dices, ¿qué mensaje le estás dando a tu familia? ¿Qué mensaje le estás dando a tus hijos cuando tú estás permitiendo que tus hijos no vengan al culto? Cuando tú estás dejando que tomen sus prioridades. Yo he procurado toda mi vida, y Chari también, educar a mis hijas por amor a la iglesia. Y me he callado infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Si alguien sabe de las manchas de la iglesia, son los líderes de la iglesia, el consejo de la iglesia y un servidor. Pero me he callado y me sigo callando con mis hijas. Porque lo que procuro siempre es que vean lo bueno, lo mejor de la iglesia. Pero les hemos enseñado la importancia de venir a la iglesia. No vayamos a la otra parte. No pasa nada porque un domingo tú vayas a la playa. No pasa nada porque un domingo tú te quedes en tu casa porque tienes que hacer algo. El problema es cuando eso se convierte en algo sistemático. Cuando conozco una pareja de una iglesia de una iglesia que faltaban mucho los domingos. Esta pareja tiene muchos hijos y muchos nietos. Y cada 2 por 3 hay un cumpleaños. Y casi siempre los cumpleaños era el domingo. Y esta pareja, hablé un día con ella y le dije, ¿tú te das cuenta la cantidad de veces que faltáis? No. Digo, mira, en los últimos meses estás viniendo dos domingos al mes. 2 domingos al mes. ¿Tú te das cuenta que te llevas 6 meses sin venir a la iglesia? Si tú vienes 2 domingos al mes, faltas 6 meses a la iglesia, al culto al Señor. Y se quedó así. ¿Tú no has caído en eso? Le estás robando a Dios. Porque no solamente se roba a Dios con dinero, le estás robando a Dios su tiempo, le estás robando a Dios su gloria, le estás robando a Dios lo que Él nos dice en su palabra. Y a partir de ese momento, esta hermana que habló con su marido, pues yo hablé con ella sola, pues cambió un poco. ¿Es malo que tú un domingo celebres un cumpleaños? No. Pero es malo que cada domingo tengas algo. Cada domingo tengas algo que hacer. Y tenemos que parar, y tenemos que pensar, y tenemos que decir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que me enseña la palabra de Dios. Pero como no le damos importancia a la iglesia, y como nos quejamos de la iglesia, pues por supuesto que tampoco le damos importancia al domingo, el día del Señor. Y si a eso le unes la murmuración, apague y vámonos. La queja es mala y es pecado. La murmuración es mala y es pecado, y además es una enfermedad terrible. Terrible. El número 1 de la iglesia, el pecado número 1 de la iglesia, en lo que todos, creo que todo el mundo está, los eruditos, los pastores, los responsables y los miembros de la iglesia, el pecado número 1 de la iglesia es la murmuración. La murmuración. Lo que pasa es que la murmuración la ponemos como algo espiritual, lo ponemos como algo importante, lo disfrazamos, pero hablar mal de otro sin que esté delante es murmuración.
Hablar mal de la gente es murmuración, es matar a esa persona verbalmente. Y no permitir que esa persona se defienda. Y en la iglesia, aquí no, entre nosotros no, pero en la iglesia continuamente estamos murmurando. Continuamente estamos murmurando. Murmuramos desde casa, murmuramos en la iglesia, murmuramos de otros, murmuramos. Y no se para. Y no se para. Hay gente que están todo el tiempo murmurando y criticando. ¿Cuándo voy a ver el momento en que alguien te diga a ti a la cara, mira, tal, y tú lo pares y digas, a mí no me hables de esto? Habla con esta persona. Conmigo no cuentes por la murmuración. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a parar a la gente? ¿Cuándo vamos a decirle, no me murmures de nadie? Díselo directamente a esa persona si tienes el valor de hacerlo. ¿Cuándo vamos a decir, Señor, ayúdame a no murmurar? Ayúdame a ver lo bueno, ayúdame a no criticar, Señor. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas de forma como tenemos que hacerlas? Si amamos al Señor, tenemos que amar a su iglesia. Esta semana estuve hablando con una pareja y esta pareja me estaba diciendo, no entiendo cómo hay gente que no viene a la iglesia. Y esta pareja me estaba diciendo, no entiendo cómo hay gente que no viene, cómo no hay jóvenes que no vienen a la iglesia, gente que no viene a la iglesia. ¿Qué es más importante, venir a la iglesia o ver una película? ¿Qué es más importante, venir a la iglesia o ir a hacer deporte? ¿Qué es más importante, venir a la iglesia o ir a sacar el perro? ¿Qué es más importante, venir a la iglesia o pasear? Y cada uno tiene que responder, cada uno tiene que pensar. Y cada uno tendrá que pedir y tendrá que dar cuentas a Dios también por eso. Hay hermanos y hermanas que lo tienen muy claro y siempre, yo siempre sé que hay un grupo de hermanos que los domingos estarán. Siempre sé que hay un grupo de hermanos que los miércoles estarán. También sé que hay un grupo de hermanos que nunca estarán, los miércoles sobre todo. Y también sé que hay un grupo de hermanos que estarán 2 miércoles y 2 que falten. Y 2 domingos y 3 que faltan. También lo sé. Y lo sabemos todos. También sabemos que los móviles no se apagan. Entonces, fijaros que en este sentido tenemos que ver y tenemos que entender qué es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿En qué lugar realmente le damos al Señor? Y cada uno tendrá que ser consecuente con sus decisiones. Cada uno tendrá que ser consecuente con sus decisiones. ¿Hay 1000 motivos para no venir a la iglesia? Los hay, y no 1000. Hay millones de motivos para no venir a la iglesia, pero resulta que hay una cosa. Resulta que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y resulta que hay otra cosa, que Cristo ama a su iglesia. Y resulta que hay otra cosa, que es que el Señor nos dice que nos reunamos a la iglesia, que no hay una vida de un ermitaño, que no hay vida fuera de la iglesia cuando hay iglesias y podamos juntarnos. Después también queremos iglesias a la carta. Aquí ha venido gente que han venido de otras partes por motivos de trabajo. Recuerdo una hermana de Madrid que vino aquí por motivos de trabajo y empezó a venir con nosotros y estaba súper contenta y dejó de venir. Dejó de venir a la iglesia porque resulta que aquí, entre canción y canción, no aplaudimos. ¡Uy, qué poco espiritual! ¡Qué poco espiritual! Como no aplaudimos y en su iglesia se aplaudía, ¡oh, esta iglesia es poco espiritual! Y dejó de venir porque no se tocaba las palmas. Pues bueno. Conozco otra persona que decía que en su iglesia los hermanos que llevaban la alabanza lo hacían de otra manera. Nos cuesta asumir también que cada iglesia tiene sus maneras, tiene sus cosas. Yo cuando voy a una iglesia, yo hago lo que esa iglesia hace. Ya está. Yo no hago otra cosa. Que la iglesia levanta las manos, yo levanto las manos. Que la iglesia no se levanta nunca, yo no me levanto nunca. Que la iglesia canta 2 canciones, pues canta 2 canciones. Pero yo después no voy a decir, es que en mi iglesia se canta 5 canciones. No. Vamos y queremos lo que nosotros tenemos. Y cada iglesia, dentro de lo que es el culto, cada iglesia tiene una libertad y podemos aprender los unos de los otros. Y estar contentos de que eso nos ayuda y nos bendice cuando vemos diversas maneras también de estar en la iglesia y de hacer vida
de iglesia. ¿Sabéis lo que es fácil, hermanos? No venir a la iglesia. ¿Sabéis lo que es difícil? Venir a la iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Criticar a la iglesia. ¿Sabes lo que es difícil? Edificar a la iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Venir por uno y para uno en la iglesia. ¿Sabes lo que es difícil? Vivir para los demás en la iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Quejarte de la iglesia. ¿Sabes lo que es difícil? Formar parte de la solución en la iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Amar lo que tú amas. ¿Sabes lo que es difícil? Amar lo que ama el Señor. ¿Sabes lo que es fácil? No tener responsabilidades en la iglesia. ¿Sabes lo que es difícil? Tener responsabilidades en la iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Estar en una iglesia un tiempo. ¿Sabes lo que es difícil? Estar en la iglesia durante años, en la misma iglesia. ¿Sabes lo que es fácil? Criticar a la iglesia. Criticar a la iglesia porque no tiene tu misma opinión. ¿Sabes lo que es difícil? Amar a la iglesia aunque no tenga mi misma opinión. ¿Sabes lo que es fácil? Ver solo lo malo. ¿Sabes lo que es difícil? Ver solo lo bueno. Ver solo lo bueno. Y déjame decirte, y con esto termino, otra cosa. La responsabilidad de que la iglesia funcione bien es tuya. Es tuya. Y mía. La responsabilidad de que una iglesia sea una iglesia abierta, amorosa, que crezca en la palabra, que cada uno tenga sus dones y lo desarrolle, es tuya. Hay una mala idea, algo diabólico cuando nos dice que la responsabilidad de la iglesia es de los demás. La responsabilidad de la iglesia es tuya y es mía, de cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras enseñanzas, con la forma que tenemos para edificar, etcétera, etcétera, etcétera. No te preguntes nunca lo que la iglesia puede hacer por ti, pregúntate tú lo que tú puedes hacer por la iglesia. Lo que tú puedes hacer por la iglesia. No te cuestiones nunca la importancia de la iglesia, porque lee el Nuevo Testamento, lee las declaraciones de Jesús. Jesús es el propio Jesús nos dice que no habrá nada que pueda contra la iglesia, ni el Hades, ni el infierno, ni la muerte podrá acabar con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Y todo el Nuevo Testamento y todas las cartas están empapadas de la iglesia. ¿Por qué no amamos la iglesia? ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Por qué no le damos prioridad a la iglesia? ¿Por qué no servimos en la iglesia? Cuando yo me convertí había un estudio de estas personas que se dedican a cuestionar, digamos, a hacer encuestas y tal, y decían que el 20% de los creyentes son los que tiran de la iglesia. El 80% de los creyentes son los que están en las sillas y no hacen nada. Eso fue cuando yo me convertí. El otro día, mirando algunas cosas para la predicación, las cifras de hoy en día siguen siendo exactamente las mismas. Un 20% de la iglesia tira de la iglesia. Son los hermanos que siempre vas a contar con ellos. Hermanos que van a decir, haz esto y lo va a hacer. Hermanos que están diciendo, ¿qué hago? Hermanos que están ahí siempre dispuestos a servir, que todos los conocemos. Un 20% de la iglesia, y el 80% de la iglesia no hacen nada. Y eso es triste. Eso es triste. Es terriblemente triste. El que ama a la iglesia debe de llorar con esa situación también. Y cambiar. No es lo que la iglesia puede hacer por mí, es lo que yo puedo hacer con mis dones, con mis capacidades, con mis ofrendas, con lo que tengo, lo que yo puedo hacer por la iglesia. El título de la predicación de hoy en día, Lara, el título de la predicación de hoy en día es ¿voy o no voy a la iglesia? He aquí la cuestión. Como un tal Shakespeare escribió de otra cosa. ¿Voy o no voy a la iglesia? He aquí la cuestión. Y tú tienes la respuesta. ¿Voy o no voy a la iglesia? He aquí la cuestión. Ojalá
que nos demos cuenta de la importancia de la Iglesia y que no hay una vida paralela ni una vida fuera de la Iglesia, a no ser que sean excepciones en sitios donde no hay Iglesia. Y te digo una cosa, si yo voy a un sitio, a un pueblo donde no hay Iglesia, hay otra iglesia que no sea de mi denominación, o otra iglesia que no sea, que yo no conozca, yo iré a esa iglesia. Yo iré, a no ser que sea una iglesia herética, que las hay, y una iglesia que no se predica la palabra, que las hay, y es una iglesia que se disfraza de iglesia, pero en realidad es un arma del diablo. Pero si es una iglesia bíblica, yo iré a esa iglesia. Y no diré, en mi iglesia se hace de esta forma, en mi iglesia hay este gobierno, en mi iglesia... No. Yo, si voy a una iglesia, voy porque tengo hambre. Y cuando alguien tiene hambre, no argumenta otras cosas. Si me dan uva, me como las uvas. Y si me dan pan, me comeré el pan. Y si me dan chuletón, me comeré el chuletón. Pero iré. Desde la nada, para alabar a mi Dios. Sin traerme en las alforjas lo que he vivido en otra iglesia, simplemente porque tengo hambre y porque hay que obedecer al Señor y juntarse con otros hermanos y adorar juntos. No sé si esta mañana habré hecho muchos amigos, pero te rogaría que pensaras, que meditaras, que reflexionaras. Si he dicho una mentira, si he dicho una herejía, que la maldición de Dios caiga sobre mi vida. Pero si lo que he dicho es bíblico, reflexiona y medita en esto. Y si hay que cambiar algo en nuestras vidas, en nuestras prioridades, para darle importancia a la Iglesia, hazlo. Hazlo. De hecho, voy a terminar diciéndote esto. ¿Hay algún hermano o alguna hermana, que estoy hablando de creyentes, que quieras levantarte de tu asiento y decir, a partir de ahora me comprometo más con la vida de la Iglesia? A partir de ahora me comprometo más en lo que yo pueda hacer en la Iglesia. A partir de ahora me comprometo más a lo que el Señor me enseña en su palabra con respecto a la Iglesia. ¿Hay alguien que quiera levantarse y tomar esa decisión como oración? Sin mirar a los demás, estamos hablando de ti. Terminamos en oración y un hermano, quien quiera, 2 o 3, nos despiden en oración.